Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. En el 2015 experimentamos un acto terrorista en San Bernardino, en California, en donde un matrimonio cometió un acto de terror en el cual fallecieron 14 personas. Ambos eran aliados del grupo islámico terrorista ISIS. Los medios de comunicación por muchos años se han negado a llamar a los eventos terroristas que han ocurrido en los Estados Unidos como actos terroristas, especialmente cuando la fe del que lleva el acto de terror es la fe del Islam. Desde el 1972 se han documentado 82 ataques de terror en los Estados Unidos o ataques que son cualificados como matanzas para preservar el honor de los musulmanes involucrados. Esto suma a un total de 3.110 personas asesinadas por la influencia de la ideología islámica. En el año 2001 ocurrió el ataque terrorista más grande en suelo americano cuando 2.979 personas murieron en septiembre 11 en las Torres Gemelas de Nueva York, en el ataque al Pentágono y en el avión que los pasajeros forzaron a estrellarse en Shanksville, en Pensilvania. Ese era el avión que terroristas planificaban estrellar en Washington, D.C. Desde septiembre 11 del 2001, 89 personas han sido asesinadas por musulmanes en suelo americano en 47 ataques diferentes. Estos ataques incluyen los 13 soldados asesinados en Fort Hood, en Texas, en el 2009, incluyen a 3 muertos y 264 heridos en el Maratón de Boston, en el 2013, a los 5 Marines que fueron asesinados en julio del 2015 en Chattanooga, Tennessee, y a los 14 que fueron asesinados y 17 heridos en el tiroteo en San Bernardino, en California, en diciembre 2 de este año. Vez tras vez, los medios de comunicación se han rehusado a ponerle el nombre de terrorismo causado por el islamismo radical a estos eventos que claramente desde el principio se debieron de haber llamado actos de terror. Los seres humanos quieren la verdad de los diagnósticos cuando van al médico. Si el caso es que la persona tiene cáncer, la persona desea ser diagnosticada inmediatamente y desea recibir tratamiento inmediato para erradicar el cáncer antes de que el cáncer tome posesión del resto del cuerpo y lo deshabilite al punto de llevarlo a la muerte. Cuando una nación, ya sean las naciones en Europa, ya sea Canadá, o esta misma nación americana, se rehúsa a llamar las cosas por su nombre, a la vez se está rehusando a ofrecer el tratamiento adecuado para erradicar el cáncer, que en este caso es el rehusarse a erradicar el terrorismo antes de que siga consumiendo más vidas y continúe deshabilitando el espíritu de libertad en la nación americana. El tema de hoy es ISIS, el yihad, el terrorismo y el paraíso. ¿Por qué el paraíso? Porque el concepto de cómo obtener el paraíso está ligado a la motivación que poseen los terroristas a cometer estos asesinatos, y es una teología que se originó con Mahoma en el Corán. La teología apocalíptica de ISIS y de otros grupos islámicos radicales es el motor que guía a sus adherentes a los actos de terror. Primero que nada, existe una gran confusión que ha sido perpetuada por muchos líderes que desean ser políticamente correctos. Vez tras vez escuchamos que Islam significa paz y que Islam es una religión de paz. Islam no significa paz. Islam significa sumisión, en cuanto a que toda persona debe de ser sometida a la voluntad de Alá. La palabra para paz es salam. Los musulmanes radicales creen que un día va a existir paz en el mundo, pero que esa paz será establecida después que el mundo entero esté sometido al Islam bajo amenaza de muerte si es necesario. Y para que el mundo pueda llegar a esa paz, ellos se ven obligados a llevar a cabo guerras santas a las que le llaman yihad. Ahora, ¿qué es ISIS y cómo se diferencia de ISIL? ISIS con S al final son las iniciales en inglés del Estado Islámico de Irak y Siria. Por otro lado,
ISIL, con la L al final, es el acrónimo de Islamic State of Iraq and the Levant, que sería el Estado Islámico de Irak y del Medio Oriente. Este Levant o Medio Oriente incluye a Turquía, a Irak, a Siria y también a Israel. Es un área mucho más amplia, ya que ellos creen que cualquier tierra que ha sido parte del Islam en el pasado continúa hoy siendo territorio islámico, el cual ellos tienen que recapturar. La meta de ellos no es solo capturar el territorio que Islam conquistó en los años 600 y 700 después de Cristo, sino que su misión es la conquista del mundo entero para ser sometido al islamismo. Este grupo de ISIS se desarrolló de Al-Qaeda cuando los americanos y las otras naciones que estaban unidas en contra del terrorismo abandonaron el área del Medio Oriente, dando oportunidad a la ideología terrorista radical islámica a echar raíces nuevamente. Ahora, no todas las sectas islámicas se adhieren al terrorismo. Las sectas islámicas caen dentro de dos grupos principales. Los chiitas componen el 15% de los practicantes del islamismo, y dentro de los chiitas hay 4 o más sectas diferentes. La secta chiita más prominente es la de los Twelvers, o doceavos, promovida por Ahmadinejad, en que ellos creen que es necesario provocar guerras y crear un ambiente apocalíptico para que el 12avo Mahdi, que es como un Mesías para ellos, regrese a la tierra. La ideología de los líderes de Irán hoy día es apocalíptica, por lo que ese tratado reciente que hizo los Estados Unidos con Irán es extremadamente peligroso, ya que le da rienda suelta y facilita el desarrollo de armas nucleares que Irán planifica utilizar en contra de quienes ellos consideran enemigos, infieles y apóstatas. Irán ha dicho muchas veces en los medios de comunicación que quiere destruir a Israel y a los Estados Unidos, y consideran que Israel es el pequeño Satanás y los Estados Unidos es el gran Satanás. Sus planes de destruir a América están documentados en video y ellos mismos los han publicado. El otro 85% de los islámicos se dividen dentro de varias sectas de sunis. Entre las sectas de suní, las más radicales son la secta Wahhabi y la secta Salafi, la cual practican abiertamente el yihad. Wahhabi es bien estricta en cuanto a que practican el Corán al pie de la letra y es mayormente practicada en Arabia Saudita. Su ideología es exportada a otras partes del mundo mediante las ganancias que generan del petróleo. Ellos establecen madrasas o escuelas en otros países para promover su ideología islámica. Sin embargo, ellos no permiten que se construyan iglesias en su país. La secta Salafi yihadista, al igual que los Wahhabi, deciden regresar al Islam perfecto practicado al pie de la letra y son más agresivos en el yihad. Salafis rechazan ideologías occidentales como el socialismo y el capitalismo, al igual que todo tipo de concepto económico, constitucional o político que no sea como descrito en el Corán. Su meta es la de imponer la ley Sharia en todo el mundo. Dentro de los 1.6 billones con B practicantes del Islam, algunas son sectas liberales, otras son sectas moderadas y otras son sectas radicales como Wahhabi y Salafi. Los liberales creen en el Corán, pero no creen que los versos que promueven violencia se aplican al día de hoy y que solo aplican al tiempo de Mahoma. En el Medio Oriente, los salafis y wahhabis están cometiendo genocidio en contra de los musulmanes de otras sectas que ellos consideran liberales o moderadas porque no practican el Corán al pie de la letra, por lo que estos liberales son acusados de blasfemia y apostasía y son sujetos a pena de muerte por los radicales. Entre algunas de las personas musulmanas buscando refugio en Europa y en Estados Unidos, se encuentran grupos de liberales y moderados que buscan una nueva vida
fuera de las amenazas de los musulmanes radicales de su país. Pero otras personas que buscan refugio en países europeos y en los Estados Unidos sí son radicales, que se aprovechan de tener puertas abiertas en otras naciones para luego poder llevar a cabo actos de terror que avancen sus planes apocalípticos. Un periódico en Inglaterra reportó este fin de semana sobre un documento que fue divulgado y que describe cómo el grupo ISIS está intentando construir un estado completo con guías para educación, recursos naturales, industria, diplomacia, propaganda y milicia. En el documento promueven el enseñar a los niños a utilizar armas de fuego. El grupo desea establecer una sola identidad mundial y la de establecer fábricas independientes para la producción de alimentos y otras necesidades militares. Aparte de lo divulgado en este documento, organizaciones de seguridad mundial han recibido información de que ISIS tiene en su poder armas bacteriológicas y están reclutando a químicos y científicos para expandir su producción de estas armas de destrucción masiva. Ahora, en cuanto a lo que sucederá en el futuro, al sueño apocalíptico que estas personas, estos grupos tienen, y a la manera de llegar al día del juicio final, los sunis y los chiitas creen que el Mahdi, que es un tipo de Mesías, va a regresar a la tierra, aunque sus conceptos entre estos dos grupos varían un poco. Como mencioné antes, Irán, que es predominantemente chiita, ha anunciado su intención de destruir a América y a Israel y traer caos en todo el mundo para que el Mahdi regrese. Las intenciones de ISIS, que es suní, son las de primero eliminar a todo musulmán que no sea radical y practicante del Corán, y luego obligar al resto del mundo a someterse al Islam, y la meta de su propaganda es la de llegar a los últimos días. Pero esa meta incluye el establecer los sistemas de control mundial en educación, en diplomacia, en milicia y en mediante otros recursos que ya mencioné. Según Joel Rosenberg, quien escribió un reportaje sobre el concepto de los últimos días apocalípticos de ISIS, él indica que durante los últimos años de la ocupación de los Estados Unidos en Irak, los musulmanes radicales vieron señales de los últimos días, según enseñaron sus líderes radicales, y ahora ellos están anticipando la llegada del Mahdi. Ellos están en espera de una armada que haga guerra en contra de ellos porque creen que esa guerra va a ser el inicio del apocalipsis. Ellos creen que un antimesías o anticristo, conocido como el Dajjal, va a venir del este de Irán y hará guerra en contra del califato hasta que queden solo 5,000 soldados en Jerusalén. Cuando el Dajjal esté listo para eliminar a los 5,000 restantes, Jesús, que es el segundo profeta de más reverencia en Islam, regresará a la tierra, eliminará al Dajjal y llevará a los musulmanes a la victoria. Musulmanes creen que Jesús no murió en la cruz, sino que Alá se lo llevó al cielo. Ellos creen que el Mahdi va a regresar con Jesús, van a eliminar el cristianismo y toda religión de la tierra que no sea Islam, van a destruir las cruces y los cerdos y establecer el reino del milenio. Algunos creen que Jesús va a morir luego de 40 años y será enterrado al lado de Mahoma. El Mahdi es la figura islámica apocalíptica con poder religioso y político y que hará un tratado por 7 años con un judío de linaje sacerdotal. Luego que rompan el convenio con los judíos y conquisten a los judíos, creen que van a establecer un califato mundial desde Jerusalén y el Islam sería practicado en toda la tierra. El Corán contiene 164 versos que promueve violencia mediante yihad. Y esos son los versos que los musulmanes radicales practican para llevar a cabo terror a todos los lugares que les sea posible. Por lo tanto, cuando escuchan que el terrorismo islámico no es islámico
Eso no es cierto. El terrorismo islámico es islámico y está fundamentado en estos 164 versos que aparecen en el Corán, que son las enseñanzas de Mahoma. El yihad es el utilizar la fuerza y la violencia para derrotar a los infieles y apóstatas del Islam y para expandir la implementación del Islam. El Corán promueve este tipo de violencia. En Sura 9, verso 5 dice: cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores donde quiera que les encontréis, capturadles, sitiadles, tendedles emboscadas por todas partes. Y en Sura 5, verso 33 dice: retribución de quienes hacen la guerra a Alá y a su enviado y se dan a corromper en la tierra, serán muertos sin piedad, o crucificados, o amputados de manos y pies opuestos, o desterrados del país. Sufrirán ignominia en la vida de acá y terrible castigo en la otra. Y Sura 48, el verso 16 dice: di a los beduinos dejados atrás: se os llamará contra un pueblo dotado de gran valor, contra el que tendréis que combatir a menos que se rinda. Si obedecéis, Alá os dará una bella recompensa. Pero si volvéis la espalda, como ya hicisteis en otra ocasión, os infligirá un castigo doloroso. En otras palabras, aquellos que no peleen por la causa de Alá perderían su propia vida al ser llamados apóstatas y traicioneros. Ahora, hay dos formas de hacer yihad. Una es el yihad mayor, que es la de someter el corazón a la voluntad de Alá. Esta es una manera espiritual. Algunas personas también añaden el yihad mediante los medios de comunicación. Este tipo de yihad es el de entrar en debates con infieles para promover Islam, la de proselitismo, que es la de convertir a personas de otras religiones al Islam, y también incluye el mentir para avanzar la implementación del Islam políticamente y legalmente en una sociedad. Una de las organizaciones que practican este tipo de propaganda es CAIR, C-A-I-R, que son las iniciales del Concilio de Relaciones Americano-Islámicas. Cada vez que ocurre un evento como el acto de terror en California, CAIR corre a defender Islam y a indicar que tales actos de terror islámicos no son actos de terror islámicos. En el 1998, Omar Ahmad, quien estableció CAIR, dijo en una reunión en Fremont, en la ciudad de California, que Islam no vino a América para ser igual a cualquier otra fe, sino a ser la fe dominante. Entre las estrategias de musulmanes practicantes de yihad pasivo está la de educar a la futura generación en las escuelas a favor del Islam. El Concilio Americano de Libros Escolares, el American Textbook Council, publicó en el 2003 un reportaje llamado Islam and the Textbooks, en donde los nuevos libros de historia estaban enseñando distorsiones de eventos históricos para limpiar la imagen del Islam en la historia. Por ejemplo, aunque enseñan sobre el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York en 9/11, eliminan que los terroristas eran musulmanes y que la razón de su ataque fue para cumplir con yihad. Este segundo tipo de yihad es el yihad menor y es el yihad violento, que desea la sumisión obligatoria de todo infiel a la religión del Islam. El negarse a la sumisión le traería la muerte. Los musulmanes creen que para llegar al paraíso, la persona debe de cumplir con los 5 pilares o prácticas del Islam, que estas prácticas son recitar el Shahada, que es la declaración de fe, rezar 5 veces al día, dar el 2,5% de su ingreso a cualquier causa o cualquier organización cívica, ayunar durante el mes de Ramadán y hacer peregrinaje a Meca si le es posible. Los radicales creen en un 6º pilar o práctica, que es el yihad. La práctica de los primeros 5 pilares no le dan certeza a los musulmanes de que irán al paraíso
ya que todos tendrían que enfrentar el día del juicio final. Pero el Corán y el islamismo radical enseña que los practicantes de yihad irían directo al paraíso. De acuerdo a Mahoma, el único camino directo al paraíso es yihad. Aunque los musulmanes van a enfrentar el juicio del último día, en donde el infierno va a ser determinado de acuerdo a sus buenas obras versus sus malas obras, Mahoma enseñó que la única manera de ir al paraíso sin enfrentar el juicio es muriendo como mártir en yihad. En el Corán, Sura 3, versos 169 al 170, dice: «Y no penséis que quienes han caído por Alá hayan muerto. Al contrario, están vivos y sustentados junto a su Señor, contentos por el favor que Alá les ha hecho y alegres por quienes aún no les han seguido, porque no tienen que temer y no estarán tristes». Según Sura 9, verso 39, un mártir no tiene que necesariamente matar a una persona, pero el musulmán es requerido de unirse a la guerra y hacer el intento de matar. Este concepto ayuda a explicar la violencia de los terroristas en San Bernardino, en París, en Nueva York, en Fort Hood, Texas, y en todas partes donde su fe está colocada en Mahoma, en Alá y en el Corán, y practican su fe al pie de la letra, según el Corán. En sus mentes está la búsqueda de derrotar la incertidumbre de en dónde estarán en su vida eterna, y desean tomar control de su destino eterno. Said Farouk y Tashfin Malik, los terroristas de San Bernardino, habían dado su alianza a Abu Bakr al-Baghdadi, quien es el líder de ISIS. Dentro de su teología, ellos creen que si morían como mártires, ambos estarían en el paraíso. Al-Baghdadi y todos los líderes radicales van a continuar promoviendo actos terroristas, ya que creen que estos actos terroristas los ayudarán a lograr su meta de un final apocalíptico en la tierra y de obtener el paraíso. Estos son días primero de orar. Jesús nos enseñó que debemos de orar por nuestros enemigos. La oscuridad no puede erradicar la oscuridad. Solamente la luz puede sacar la oscuridad. Mentiras no pueden destruir mentiras. Solo la verdad puede destruir mentiras. La maldad no puede destruir maldad. Solo la benevolencia puede destruir a la maldad. La muerte no puede derrotar a la muerte. Solo la resurrección a la vida eterna mediante Jesús puede derrotar la muerte. Debemos orar por los musulmanes que han caído en un gran engaño teológico y espiritual. Son llevados como ovejas al barranco del infierno. Cada día escucho más y más reportajes de cómo Jesús mismo se está dando a conocer a los musulmanes y cómo muchos musulmanes están encontrando el verdadero Dios que ama a su creación y al verdadero Dios que dio a su Hijo unigénito, Jesús, a morir por nosotros en la cruz para que fuésemos perdonados de nuestros pecados. Todo musulmán, no importa aún si ha participado en yihad, todavía puede obtener la certeza a la vida eterna mediante Jesús si viene en arrepentimiento a los pies de Jesús. El apóstol Pablo también persiguió y aprobó la matanza de cristianos. Pero cuando Jesús se le apareció a Pablo en el camino a Damasco, Pablo le dio eventualmente su vida a Jesús y fue uno de los evangelistas de más prominencia en el primer siglo. Oren para que Dios remueva la ceguera espiritual de los musulmanes y de toda persona que no conoce a Jesús, y que sus corazones puedan percibir que el amor de Jesús por ellos es infinito, porque Dios es infinito. Lean su palabra en la Biblia todos los días para que puedan ser fortalecidos en la palabra fiel de Dios en el día de hoy y en el día de mañana. Recuerda visitar apologéticaconmarta.org o en Facebook para escuchar este y otros programas radiales en archivo. Y también allí pueden encontrar información para adquirir el estudio en DVD titulado Yo no tengo suficiente fe para ser un ateísta. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.